Muy buenas noches. Quiero hablar de otro tema importante que está derivado o implica de los derechos humanos, que es prevención de la tortura. En un marco internacional que proscribe la tortura de todos los tratos, penas o penas crueles o inhumanos o degradantes. La Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, a nivel mundial uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, ratificada por nuestro país el 23 de enero de 1986 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. De acuerdo con el artículo primero de la Constitución, serán reconocidos todos los derechos humanos contenidos en la misma, así como los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, tal y como se mencionó en el módulo, en el módulo que realmente le estoy comentando aquí en esta sesión, y anteriormente que he estado platicando sobre otros módulos. El antecedente que les comento es la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975. Las declaraciones de los derechos humanos son instrumentos no vinculantes para los estados, mientras que los tratados internacionales de derechos humanos, como la convención que les comento, es cuando los países firman y ratifican, como es el caso de México, se obligan para que todas las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial cumplan con las obligaciones establecidas en ellos, por lo cual es prohibir, prevenir, investigar y sancionar los hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La definición de tortura, de acuerdo con la Convención contra la Tortura, en su artículo primero la define como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona u a otros, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, no se consideran tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de las sanciones legítimas a que sean inherentes o incidentales a esta convención, la Convención contra la Tortura. Como les comento, en esta convención la tortura cuenta con tres aspectos que se muestran o les platico sobre la convención. Bueno, les digo que se muestran porque siento que lo estoy poniendo aquí la lectura y el concepto. El concepto, la lectura y el tema que les estoy indicando, mencionando. El que es un acto intencional, el quien lo hace, un funcionario público o otra persona en el ejercicio de funciones públicas, instigación suya con su consentimiento. El para qué lo hace, para obtener información o confusión de la persona o de otras personas cercanas a esta, para castigar a la persona por algún acto que realizó o se sospeche que realizó, para intimidar o coaccionar a la persona o bien a otras personas por cuestiones de discriminación o porque una autoridad o funcionario público así lo solicitó. Como se mencionó, como les mencioné, la Convención en su artículo segundo genera obligaciones para los Estados parte en el sentido de que se debe prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a través de medidas legislativas, es decir, con leyes que la prevengan mediante acciones de investigación y en su caso de sancionarla. Nuestro país, al formar parte de esta convención, se ve obligado a realizar acciones orientadas a la prevención y actualmente ya contamos con una ley al respecto, la cual les podré mencionar en otro video.
El artículo cuarto especifica en su primer párrafo que todo Estado parte debe velar porque todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal, así como que esto debe aplicar a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en dichos actos. En cuanto a las sanciones o castigos para los actos de tortura, este mismo artículo en su párrafo segundo menciona que los Estados parte castigarán estos delitos con penas adecuadas considerando la gravedad. Ahora bien, ya que como les menciono, esta convención fue ratificada por el Estado mexicano en términos de lo dispuesto por el artículo primero constitucional, en nuestro país la tortura se debe tipificar como delito y en consecuencia establecer sanciones para quien cometa los actos que les he señalado. Bueno, por mi parte, muy buenas noches. Le mando saludos a una dama muy especial y espero que ojalá tenga el privilegio y el honor de volverla a ver. Muchos saludos. Y a los demás que me pongan atención, que me han puesto atención, mil gracias. Hasta luego.